Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión, recibiremos al maestro Jorge Antonio Jiménez Ricalde. Él tiene una maestría en museología por el Instituto Iberoamericano de Museología, es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Siglo XXI de Guadalajara, museógrafo egresado de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete en la Ciudad de México, participante en numerosos cursos sobre museografía, museología, manejo y protección y difusión, así como gestión del patrimonio cultural. Es asesor en varios estados de la República y del extranjero como Cuba, Belice, Argentina, Guatemala y Bolivia. Asesor de la Unión de Museos Comunitarios de Yucatán, socio numerario de la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AC, y ha realizado el diseño, producción y montaje de 10 centros de cultura para la conservación en Yucatán, Chiapas, Tabasco, Morelos y Veracruz, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente es museógrafo de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán y coordinador de la sección de museografía del Centro INA Yucatán. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia Consideraciones museográficas durante la pandemia. Bienvenido. Buenas noches. Quiero agradecer a la Subdirección de Patrimonio Cultural de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, al Centro Universitario Interamericano, a la Asociación Civil Ximbalcash y a la AYERAC, la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. Esta oportunidad de participar en este noveno simposio sobre patrimonio cultural, con esta ponencia denominada Consideraciones museográficas durante la pandemia. Bueno, como inicio, como en toda ponencia que habla sobre museos, y para empezar esta breve plática, es obligado mencionar la definición de museo, que se dio en el año 2007 por el Consejo Internacional de Museos, el ICOM. De acuerdo a sus estatutos, se definió como una institución permanente y no comercial, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, la que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su medio ambiente, con propósitos educativos, de estudio y de disfrute. Pero recordemos un poco sus inicios. Desde que los museos existen, desde la creación del primer museo, el objetivo ha sido mostrar los tesoros y las maravillas, tanto naturales como de la creación humana, testimonios materiales y muchas veces intangibles que nos sorprenden, nos maravillan, nos comunican, nos deleitan, haciendo poner en acción nuestros 5 sentidos. Al menos ese es el principal objetivo de un museo. En sus inicios, además del coleccionismo, también fue el mostrar el poder y la fortaleza que un pueblo tenía sobre otros después de haberlos dominado, confiscando sus tesoros artísticos. Estos espacios presentaban salas con muchos objetos interesantes, otros muy bellos, documentos, especies naturales, muchos con un valor económico muy alto, como el oro y piedras preciosas, y hasta objetos considerados raros. Estas primeras colecciones se presentaban sin un orden ni un guión definido, un tanto mezclados por sus dimensiones, cuántos caben aquí o cuántos se acomodan por allá,
por sus materiales o por su importancia cultural. Con el paso del tiempo, estos espacios se van perfeccionando, se van organizando de tal manera que facilite su apreciación y sobre todo su comprensión, dotándolos de información complementaria como un apoyo al observador. Se integran elementos y recursos museográficos que refuerzan el discurso y de esta manera se van creando los museos y se van definiendo por rubros o especialidades, ya sea por su cultura, por el tipo de colección, por su valor y características artísticas o históricas. Así, los museos van evolucionando, primero en ser museos generalizados que poseían colecciones mixtas de patrimonio tanto natural y cultural y que no podían muchas veces ser identificados por una colección principal. Luego, los museos se van definiendo por su temática o especialidad. Se van creando los museos históricos, arqueológicos, de ciencias naturales, museos de arte, hasta llegar ahora incluso a museos tan especializados como de algún rubro muy particular, como por ejemplo el Museo del Juguete en la Ciudad de México o el Museo de la Identidad Leonesa en Guanajuato, o como el Museo de la Plata en Guatemala o el Museo del Oro en Colombia. Incluso ya existe hasta un museo de la marihuana en Ámsterdam. Así de variados son ahora los museos. Sin meternos por ahora a otras categorías como la tipología por su pertenencia, si son públicos o privados, si son del INA o del INBA, etc. O por su territorio, si son nacionales, regionales, museos municipales, museos de sitio, comunitarios, por su tema y por su colección. Ahora, considerando todas estas reflexiones museológicas, ¿qué es lo que nos impulsa para tomar la decisión de entrar y recorrer un museo con la esperanza de ser asombrados e informados sobre lo que veremos? Aunque claro, sabemos que actualmente muchas de estas nuevas generaciones solo esperan tener la selfie en el lugar para compartirla en sus redes y con amigos, olvidando lo importante que es estar ahí, en ese museo. Pero bueno, como mencionaba sobre la visita, disfrutamos ese recorrido, aún con las reglas y limitaciones que se nos presente, ya sea por la circulación, la cantidad de personas que hay en la sala, la temperatura ambiente, incluso por el comportamiento de los demás. De alguna manera, nos hemos acostumbrado a apreciar y disfrutar el arte, a conocer y descubrir la historia de una manera particular en cada museo y sus formas, sus reglas y sus tiempos. A pesar que muchos museos, por ejemplo, se han visto rebasados en sus expectativas de la cantidad de visitantes que recibe. Perdón. Así como hemos apreciado los girasoles de Van Gogh sobre el hombro de otro visitante y entre apretujones, o los pocos segundos en que podemos ver a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci entre una multitud que camina casi arrastrando los pies, chocando unos con otros, o maravillarnos de la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, sin poder exclamar en voz alta, o tan siquiera sacar una fotografía de recuerdo, sino simplemente observar, caminar y luego salir. Por otro lado, cómo simplemente nos podemos sentir un tanto diferentes al experimentar una gran amplitud entre el observador y, por ejemplo, un mural de Diego Rivera, o sentir para uno mismo como la pertenencia de toda la colección de una sala, como sucede en el Museo Regional Desiderio Torres de la ciudad de Sarmiento en Argentina, que después de viajar por 3 horas en camión para luego caminar por sus calles desiertas entre árboles y aire frío, te encuentras ante ti con ese museo
dispuesto para recorrerlo sin prisas y con la única compañía del guardia. O como en el Museo del Sitio de Paquimé, en Casas Grandes, Chihuahua, igual llega poca gente. Todas estas situaciones le dan un valor agregado a nuestra visita, recibiendo una carga emocional de todo lo que vemos y valoramos, como objetos maravillosos y sumamente valiosos para todo el mundo. Creo que todos coincidimos en ese código cultural. Pero ahora, iniciemos por plantear cómo se debe, o mejor dicho, se sugiere más bien cómo visitar un museo, para obtener respuestas más concluyentes a nuestra visita y nuestra experiencia museográfica. Como propuso un grupo de personas que se dedican a la museografía didáctica, Patricia Torres, Nayeli Cepeda y Daniela Eckdesman, ellas decían, y coincido por supuesto con esa idea, que podemos pensar que visitar un museo se puede comparar como hacer una buena comida. O sea, esta metáfora se refiere a tener nuestro menú como entrada principal, como primer tiempo, el plato denominado despierta tus sentidos. O sea, ver, escuchar, tocar, sentir, percibir. Este primer tiempo de nuestra comida está hecho para estimular, para preparar al visitante en el recorrido que hará. Este plato lleva como ingredientes tener una sensibilidad perceptiva, identificar los sonidos que escuchas al entrar al museo, cuáles percibes cerca y cuáles lejos, qué aromas percibes, qué texturas forman el edificio, si nos recuerda algo ese ambiente. Estos conceptos que menciono son muy importantes porque nos graba, nos ubica en un entorno y nos hace comprender de mejor manera lo que vemos. Creo que todos alguna vez hemos oído o entrado a visitar un museo de cera. Hay muchos, y por lo general se trata de galerías que mencionan brevemente qué es la cera y el proceso para elaborar reproducciones de personajes importantes del arte, la historia o la política. Pero hay un museo en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, el Musera, en donde después de comprar tu boleto de entrada, caminas por un pasillo como si estuvieras dentro de un panal de abejas, con las paredes de hexágonos. Se escucha el zumbido de las abejas y se siente el olor muy agradable de la miel. Por supuesto, también tiene su galería de reproducciones de personajes famosos, pero además te cuenta sobre todos los aspectos de las abejas, de la cera, las técnicas, los procesos y utilidades que ha tenido en la historia. Les cuento esta anécdota porque son aspectos que impactan al visitante y luego lo recuerda mejor que otras visitas. El siguiente ingrediente es la curiosidad. Visita el museo con un espíritu curioso. Eso nos permite poner en duda la información, para explorar y conocer otros aspectos de él, más allá del recorrido lineal y tradicional que se puede hacer por las cédulas en las salas de exhibición. Podemos indagar sobre las piezas que se presentan y preguntarnos, ¿por qué están ahí? ¿Quién dice que esto es importante? ¿Qué es lo que me quieren comunicar? ¿Cómo se relaciona con lo que yo ya sé? El siguiente ingrediente es la observación. Regularmente vemos el mundo a grosso modo y cuando visitamos una exposición, muchas veces a mitad del recorrido ya estamos buscando la puerta siguiente, sin prestar mucha atención en las piezas expuestas. Para evitar esto, debemos de percibir el entorno que nos rodea, desde la arquitectura del edificio, cómo están dispuestas las piezas, los objetos que están colocados en las vitrinas y en las paredes, hasta los elementos ambientales, como la luz y el color. Mirar sin prejuicios es el siguiente ingrediente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces entramos a un museo y nos preguntamos si lo que está ahí pertenece a ese lugar. Es arte, es parte de nuestra historia. ¿De qué sirve conservar esos objetos? ¿De verdad es importante para mí?
aprendamos a mirar sin prejuicios o con ideas concebidas anteriormente sobre lo que debe estar o no dentro de un museo. El crítico de arte Ocean Ward propone una estrategia que se basa en la observación para explorar sin reglas ni condiciones obras de arte, aunque también puede aplicarse a muchos otros objetos o espacios. Esta estrategia la llama tabula rasa. Es un término que se origina del latín, que designaba las tablas enceradas, blancas y alisadas, que en la antigua Roma se usaban para tomar notas. Esto quiere decir no tomar en cuenta asuntos pasados. Ahorita lo interpretaríamos como página en blanco, borrón y cuenta nueva, o sea, empezar de cero. Sería visitar un museo como si fuera la primera vez que lo conoces, recorrer una exposición y observar una obra como si tu mente fuera un lienzo en blanco o una galería vacía, permitir que tus sentidos completen ese espacio. Los pasos que propone este crítico de arte son como en forma de un acróstico, tabula, ¿no? De arriba hacia abajo, la T, la primera letra de time, tiempo, dar tiempo para contemplar. La siguiente, la A, association, asociación, descubrir las formas de relacionarnos con ese objeto, con la obra o con el espacio en donde estamos. La siguiente letra, la B, background, o sea, el contexto. Debemos prestar atención a la historia, al concepto o los antecedentes de ese objeto que estamos viendo. La siguiente, la U, de understand, entender, comprender, o sea, descubrir cómo estamos relacionados con los objetos y esa información. Luego sigue la L de look again, ver de nuevo, regresar al objeto, repasar sus características y percepciones para confirmar lo que sí o ver diferente las ideas preconcebidas. La última, la A, assessment, valoración, o sea, es dar respuesta, es opinar sobre ello. El siguiente ingrediente es la evocación. Tenemos que cambiar la idea de que las personas necesitan ir al museo para aprender lo que no saben, sino que la visita al museo se trata de establecer vínculos. Cuando el personal del museo explora lo que las personas saben de un tema concreto, eso permite que los visitantes reconozcan que cada cultura, grupo humano o artista se basó en lo que sabían para desarrollar sus capacidades como personas y como una sociedad. Bueno, ahora, después del plato de entrada, pasamos al siguiente plato, el plato fuerte. Y lo llamaremos combinar creatividad y pensamiento. Una vez que hemos realizado el primer paso de la visita al museo, que fue observar, percibir y sentir, ahora la propuesta es ir más allá de solo contemplar y leer. Este segundo tiempo es el más importante, el punto principal de la experiencia. El plato fuerte es la propuesta para hacer y pensar por medio de los siguientes ingredientes. El primero es la motivación. Cuando visitamos un museo, ya tuvimos los estímulos que nos motivaron a llegar a ese museo. Los platillos de entrada que vimos aportan las herramientas que nos ponen frente a los objetos, pero el interés de querer saber más, de preguntar, buscar alrededor de todo lo que observamos, claro, eso ya es decisión de cada quien. La meta es que definamos los puntos que más nos motivan. El siguiente ingrediente es tener flexibilidad mental. Ya sea que visitemos el museo con amigos, familia o compañeros de clase, si pensamos de manera diferente, podríamos explorar otras opciones temáticas, estéticas, narrativas o hasta filosóficas sobre la exposición, nuestras ideas y nuestras experiencias. ¿Qué otros usos podría tener ese objeto en la actualidad? ¿Qué otros museos albergarían esta muestra? Definamos con qué idea queremos seguir nuestro recorrido.
El siguiente ingrediente es la intuición. Trabajar nuestra intuición durante la visita al museo ayudará a nuestra experiencia y podremos abrir más nuestra percepción. Lo que se dice de un objeto es lo mismo que estamos viendo. Se percibe de la misma manera en la que se anuncia. Nos gusta o no la exposición. Cuando una exposición nos gusta, muchas veces no sabemos ni por qué. Solo nos gusta ella. El diseño y la conjunción de colores, texturas, etcétera, cumple su objetivo. Otro ingrediente son los grafismos. Esta es una herramienta que implica la expresión gráfica de las ideas, que si las juntamos, las redefinimos y las conectamos, dan forma a otros conceptos más complejos. Decían que cuando Leonardo da Vinci trabajaba, de esta manera lograba crear sus obras y así permitía que su cerebro, a través de sus trazos o sus bocetos, él entrara en contacto con ese lenguaje no verbal, los sentimientos, la intuición y la comprensión, que son propios del hemisferio derecho, imaginando nuevos estilos creativos. Bueno, ahora, por último, para terminar esta deliciosa comida, pasemos al postre. Este platillo se llama disfrutar y compartir lo que descubrimos. En ese tercer tiempo se retoma, se resalta, se revive, se reinterpreta y se comparte la experiencia. Aquí valorizamos lo que sabemos. Para este platillo usaremos los siguientes elementos. Vamos a reinterpretar. En esta parte final del menú, entender los objetos en el museo nos va a permitir aumentar el sentido que tienen, recordar mejor la experiencia que tuvimos y además reforzar lo que más significó de nuestra visita. Vamos a narrar. En el museo se presentan distintas narraciones y distintos significados. Puedes hacer una narración a partir de una pieza del museo, crear una historia alternativa, a manera de cédula, en donde describas lo que viste, lo que aprendiste o disfrutaste de tu visita. Vamos a tener distintas perspectivas. El señor Walt Disney creó una técnica que si la aplicamos a los museos, nos ayudaría a adentrarnos en lo que el museo quiere decir, de sus programas expositivos o programas educativos, de la museografía, de la colección, entre otros. Él la denominaba, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. O sea, conviértete en un soñador y recorre la sala observando los objetos y la museografía. Y sueña e imagina que esos objetos cobraran vida. Entonces, ¿cómo sería el ambiente? ¿Cómo serían las personas, el atuendo, la forma de hablar? Después, identifiquemos lo que nos ayude a comprender y vivir el museo, como las cédulas temáticas o los elementos expositivos. Y por último, se evalúa, o sea, seamos y hagamos un análisis crítico. Otro elemento es vamos a compartir lo que experimentamos. El museo está cambiando, está intentando acercarse a la forma de aprender de su público. Este menú que vimos propone las herramientas que relacionen lo que cada persona ya sabe y lo que cada persona aprende y lo que disfruta en el museo, con lo que ya ha visto y vivido, con el fin de poder aplicarlo a su vida escolar y social. Ya terminados los 3 tiempos de esta comida completa, podríamos integrar algunos puntos extra que nos ayudan a tener una mejor experiencia. Apreciar e identificar el edificio y sus espacios. Esto incrementa la posibilidad de quedarse más tiempo y aprender más. La libre permanencia en cada punto. Si los visitantes se quedan más tiempo, usan más partes de la exposición y entienden de mejor manera otros conceptos. Otro punto es la adecuación de los apoyos gráficos. Eso nos ayuda a que los visitantes lean las cédulas más detenidamente.
priorizar los puntos clave, atraerán a una sección más amplia del público. Todos somos atraídos hacia las cosas novedosas. Los adultos, aquellos que leen cédulas y los que usan interactivos, no son otros públicos. Todos esperamos que nos sorprendan de algún modo. Entonces, muchas veces, estos puntos y los que hemos ya platicado, desde el platillo de entrada hasta el postre, se ven afectados por la modificación del tiempo, el uso de objetos o dispositivos, la distancia, la cantidad de gente, la falta de libertad de movimiento y desplazamiento por la exposición. Los cambios y restricciones a los que me refiero se dan en este caso de nuestro tiempo, de ese tiempo actual por la contingencia sanitaria derivada de ese COVID-19. Pudiera ser que ahora las medidas establecidas para visitar un museo afecten nuestra visita o también pudieran verse favorecidas al tener, por ejemplo, delante de nosotros una obra principal de un museo sin más gente a los lados por respetar la sana distancia. Y claro, dependerá también del visitante de aceptar o no a tener esa nueva experiencia museográfica. Una nueva forma de visitar un museo, en la que se nos indique un recorrido definido y que ya no se nos permita regresar o repasar una sala o sección que nos interesó. Un tiempo distinto y medido para apreciar un tesoro en el que tal vez ya no podamos deleitarnos descubriendo cada parte de la obra y su importancia y hasta su comparación con otras similares. Una sensación de soledad, a la vez de temor, al compartir un espacio o una vitrina o un dispositivo con alguien igual de temeroso y reservado en sus movimientos como nosotros. Estas acciones nos pueden limitar un verdadero aprendizaje y deleite. Nos puede disminuir la capacidad de asombro ante objetos especiales si estos no los apreciamos con los 5 sentidos. La experiencia museográfica que tengamos ahora en un museo en estos tiempos del COVID-19 seguramente transformará la apreciación de nosotros, los que regularmente recorremos museos, y sobre todo a las personas que inician en este tipo de actividad cultural. Ahora, todos tenemos que convivir con esas medidas en todos los aspectos, y las prácticas culturales no es la excepción. Por esta razón, los museos han visto en la necesidad de modificarse para poder permanecer y seguir ofreciendo a todo público sus colecciones. Para visitar un museo, ahora tendremos que considerar varios aspectos que seguramente ya todos conocemos, ¿no? Primero, para ingresar debemos acatar las medidas sanitarias, como usar el gel antibacterial, medirnos la temperatura, usar el cubrebocas y mantener la distancia de 1.5 metros entre nosotros. El espacio se modificará y seguramente ahora tendremos que ingresar a sus salas en un orden establecido y con tiempos medidos para cada espacio. Tendremos que hacer pausas en nuestro recorrido y estar atentos a las indicaciones del personal del museo. Esto podría afectar nuestra atención y hasta pudiera llegar a ser molesto, pero también pudiera favorecernos en algún caso nuestra visita, ya que tendremos, aunque sea por breves momentos, la sala o piezas para nosotros solos. Podremos sacar fotografías libremente, claro, en los museos que lo permitan, sin gente atravesándose. Seguramente ya no se podrá, al menos por un tiempo, disponer del horario completo para programar nuestra visita. Muchos museos no abrirán los fines de semana, que son los días que generalmente disponemos para ello. Seguramente la comunicación y difusión de las exposiciones se tiene que adecuar para poder sostener una afluencia de visitantes que seguramente se verá disminuida considerablemente, pero manteniendo la visita constante y ordenada. Tal vez no podamos visitar los museos en grupos numerosos y varios de los servicios que el museo ofrece se vean cancelados
o reducidos, como las actividades y eventos que el museo generalmente ofrece, como conferencias, presentaciones de libros y exposiciones. Talleres, visitas guiadas, seguramente se suspenderán hasta que esta pandemia pase o nos permita de alguna manera esporádica y muchas de las veces de manera virtual seguir realizándolas. Y a pesar de todo ello, no lo debemos de ver de manera fatalista. Debemos considerar que nada se acaba, solo se transforma, y que ahora el disfrute del arte y la cultura tiene una nueva forma de experimentarse, adaptándola, claro, a nuestra nueva normalidad. Muchas gracias.